Mi nombre es Santiago, y mi mundo, durante 20 años, ha sido el asfalto. El rugido del motor de mi Kenworth es la única canción de cuna que conozco, un monstruo de 18 ruedas al que llamo el Valiente. Recorro las venas de México, desde el bullicio de Tijuana hasta la selva húmeda de Chiapas, transportando de todo, desde aguacates hasta autopartes. He visto el amanecer pintar de oro los desiertos de Sonora y la noche caer como un manto de obsidiana sobre las cumbres de la Sierra Madre. Pero también he visto la otra cara de mi país, la que no sale en las postales. He visto el miedo en los ojos de los comerciantes en pueblos tomados por la maña y he aprendido la primera regla de supervivencia en la carretera. No veas, no oigas, no te metas. La indiferencia es un blindaje más grueso que el acero de mi cabina. Ese día, el sol de Sinaloa caía a plomo, derritiendo el pavimento en un espejismo tembloroso. Iba a medio camino entre Culiacán y Mazatlán, con la mente en blanco, pensando solo en llegar a la pensión, en una cerveza helada y en la llamada de mi esposa, Elena. Fue entonces cuando la vi. A un lado de la carretera, junto a un sedán, destartalado que echaba humo por el capó, estaba ella. Una gringa. Era inconfundible. Cabello rubio como el maíz tierno, piel quemada por un sol al que no estaba acostumbrada y unos ojos azules que parecían dos pedazos de cielo atrapados en Milets, la tierra. Levantó la mano con timidez y en su rostro se dibujó una sonrisa. Una sonrisa que era a la vez un ruego y una promesa, una luz de bengala en la desolación de la tarde. Mi primer instinto, el que me había mantenido vivo todos estos años, gritó: «¡Sigue de largo, Santiago! ¡No es tu bronca!». Pero algo en esa sonrisa, en su aparente fragilidad, desarmó 20 años de prudencia. Pisé el freno y el chirrido de las llantas fue el sonido de mi viejo mundo rompiéndose. Detuve al Valiente a su lado, el motor retumbando como un corazón gigante. Bajé la ventanilla y el calor me golpeó en la cara. ¿Problemas, güerita?, le pregunté, tratando de sonar casual, como si parar por extraños en medio de la nada fuera mi pan de cada día. Ella se acercó y su sonrisa se amplió, revelando una dentadura perfecta. «Mi auto murió», dijo en un español con un acento que era pura música. «Creo que es el radiador. ¿Vas hacia el sur?». Su voz era suave, pero había una urgencia apenas perceptible debajo, como una corriente subterránea. Yo asentí. «A Mazatlán», respondí. Sus ojos brillaron con un alivio tan palpable que me sentí como un caballero andante. «Oh, gracias a Dios. ¿Podrías llevarme?». «Te pagaré, por supuesto». La miré de arriba abajo. Llevaba unos jeans gastados, una camiseta blanca y una mochila. Parecía una estudiante, una turista que había calculado mal los rigores de México. Mi prudencia seguía gritando, pero mi corazón, ese viejo traidor, ya había tomado una decisión. Le hice una seña con la cabeza hacia el asiento del copiloto. «Sube, no te voy a cobrar nada. Hoy por ti, mañana por mí». Esa frase, tan común, tan nuestra, sonaría más tarde en mi cabeza como una sentencia. Mientras ella subía sus cosas a la cabina, una extraña mezcla de orgullo y ansiedad se apoderó de mí. Estaba rompiendo mi regla de oro, la que me había jurado a mí mismo y a Elena después de aquel susto cerca de Reynosa años atrás. Pero verla allí, tan agradecida, me hizo sentir importante. Me hizo sentir que aún quedaba algo de bondad en este mundo de perros.
Me llamo Claire, dijo, extendiendo su mano una vez que estuvo sentada. Santiago, respondí, estrechando su mano. Era suave, pero firme. Mucho gusto, Santiago, me has salvado la vida. Sonreí. No sabía entonces que, al intentar salvar la suya, estaba sentenciando una parte de la mía a la destrucción. Puse el camión en marcha y mientras nos alejábamos, vi por el retrovisor el auto abandonado, una carcasa humeante que era el mausoleo de mi antigua vida. La sonrisa de Claire iluminaba la cabina, y yo, ingenuo, creí que era el reflejo de la bondad. No podía estar más equivocado. Lo que esa sonrisa escondía era una oscuridad tan profunda que amenazaba con tragárselo todo, empezando por mí. El valiente devoraba kilómetros y el silencio inicial se fue llenando con la historia de Claire. Me contó que era una estudiante de antropología de California, fascinada por las culturas prehispánicas. Había venido a México a estudiar los petroglifos de las labradas cerca de Mazatlán. Su coche, un cacharro de segunda mano que compró en la frontera, finalmente había cedido. Su historia era coherente, llena de detalles pintorescos sobre sus viajes por el país. Hablaba con una pasión que era contagiosa, y yo, que solo veía el asfalto y las básculas, empecé a ver mi propia tierra a través de sus ojos maravillados. Me sentí un poco tonto por mi desconfianza inicial. Era solo una chica soñadora, un alma libre que se había topado con la mala suerte. Empecé a relajarme, a disfrutar de la compañía. Hacía años que no tenía una conversación tan larga con alguien que no fuera otro trailero hablando de diésel y retenes. Me preguntó por mi vida, por mi familia. Le hablé de Elena, mi ancla, la mujer que esperaba pacientemente mis regresos. Le hablé de mi hija, Sofía, que estaba estudiando para ser doctora y era mi mayor orgullo. Mientras hablaba, le mostraba fotos que guardaba en la visera del camión. Claire las miraba con una ternura que parecía genuina. «Tienes una familia hermosa, Santiago», dijo, y su voz sonó suave, casi melancólica. «Deben extrañarte mucho», asentí. «Es el precio a pagar, supongo, pero todo es por ellas». En ese momento sentí una conexión con ella, una camaradería extraña. Éramos dos viajeros solitarios compartiendo un pedazo del camino, dos almas intercambiando historias bajo el sol mexicano. Ella era la antítesis de mi mundo rudo y pragmático. Su idealismo, su curiosidad, me recordaban a una versión más joven de mí mismo, una que se había perdido en algún punto del camino. Si alguna vez has sentido ese nudo en el estómago, esa voz que te dice que algo no está bien, pero eliges ignorarla porque la alternativa es demasiado incómoda, entonces sabes exactamente cómo me sentía. Te invito a que te quedes conmigo en esta historia, porque lo que descubrí va más allá de una simple traición. Es un viaje al corazón de la naturaleza humana. Si te resuena, déjame un comentario contándome si alguna vez tu intuición te ha jugado una mala pasada o, por el contrario, te ha salvado. Queremos construir una comunidad aquí, un lugar donde podamos compartir estas experiencias que nos marcan. No olvides suscribirte, porque cada semana traemos una historia que te hará pensar, sentir y quizás ver el mundo de una manera diferente. Tu apoyo es el combustible que nos mantiene en la carretera. Con el paso de las horas, la conversación se volvió más profunda. Hablamos de sueños y miedos,
de lo que significa dejar un legado. Ella hablaba de preservar la historia, de dar voz a las culturas olvidadas. Yo, con más simpleza, hablaba de darle a mi hija un futuro mejor que el mío. Ambos luchamos por la justicia, a nuestra manera, dijo ella, con una sonrisa enigmática. Tú luchas por la justicia para tu familia, yo lucho por la justicia para la historia. Me pareció una reflexión hermosa, poética. Me hizo sentir que mi trabajo, mi sacrificio diario, tenía un propósito más elevado. Era un pensamiento reconfortante, un bálsamo para mis manos callosas y mi espalda adolorida. Claire tenía esa habilidad. Hacía que todo pareciera más grande, más significativo. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de naranjas y púrpuras. El paisaje de Sinaloa se volvió mágico, y la presencia de Claire a mi lado parecía parte de ese encanto. Me sentía extrañamente en paz, como si el universo me hubiera puesto a esta persona en el camino por una razón. Estaba haciendo una buena acción, ayudando a alguien necesitado. Estaba siendo el hombre que Elena y Sofía creían que era. La sonrisa de Claire ya no me parecía solo bonita, me parecía un símbolo de esperanza, de la bondad inherente en la gente. Qué iluso fui. Estaba tan ciego, tan embriagado por esa falsa sensación de virtud, que no vi las sutiles grietas en su perfecta historia. No noté la forma en que sus ojos se desviaban hacia los espejos retrovisores cada pocos kilómetros, ni la tensión en sus manos cuando pasábamos un retén de la Policía Federal. Mi deseo de creer en su inocencia era más fuerte que cualquier evidencia en contrario. A medida que nos acercábamos a Mazatlán, la noche se cernía sobre nosotros. Las luces de la ciudad comenzaban a parpadear en el horizonte, una promesa de civilización y descanso. Ya casi llegamos, le dije, sintiendo una punzada de melancolía al pensar que nuestro viaje compartido estaba por terminar. Puedes dejarme en la entrada de la ciudad, en la primera gasolinera. Desde allí puedo tomar un taxi. Asentí, aunque me parecía extraño. Si yo fuera un extranjero en una ciudad desconocida, preferiría que me dejaran en un lugar más céntrico, más seguro, pero no quise cuestionarla. Quizás tenía sus razones, tal vez había quedado de verse con alguien. La gratitud que había mostrado durante todo el camino me hacía sentir obligado a respetar sus deseos sin hacer preguntas. Era su viaje, después de todo. Yo solo era el conductor. Fue entonces cuando ocurrió el primer cambio notable en su comportamiento. Su teléfono, que había estado en silencio todo el día, vibró. Lo sacó de su mochila y leyó un mensaje. Su rostro se tensó. La sonrisa cálida y abierta que me había cautivado se desvaneció, reemplazada por una máscara de concentración fría. Escribió una respuesta rápida, con los pulgares moviéndose con una precisión nerviosa. Cuando levantó la vista, la luz despreocupada en sus ojos se había extinguido. ¿Sabes qué?, dijo, su voz un poco más baja, más controlada. Cambio de planes. ¿Te importaría desviarte un poco? Es un lugar en las afueras. Una pequeña comunidad de pescadores. Un amigo me recogerá allí. El nudo en mi estómago, que se había aflojado durante el día, volvió a apretarse con fuerza. Una comunidad de pescadores a estas horas de la noche. No sonaba bien. No sonaba a una estudiante de antropología. Sonaba a otra cosa, algo que mi instinto de supervivencia reconocía al instante. No estoy seguro, Claire, respondí, mi voz sonando más dura de lo que pretendía.
Conozco esta zona. Las afueras no son seguras de noche, y menos para una extranjera. Traté de razonar con ella, de apelar a la lógica que ella misma parecía haber abandonado. Será mejor que te deje en la ciudad. Mañana, con la luz del día, puedes ir a donde necesites. Ella me miró, y por primera vez no había gratitud en sus ojos. Había una impaciencia afilada, casi una orden. Por favor, Santiago, es muy importante. Te pagaré extra. $200. $200. Eso era más de lo que ganaba en 2 días de trabajo duro. La oferta me ofendió y me alarmó, a partes iguales. Ya no se trataba de un favor. Se estaba convirtiendo en una transacción, una muy sospechosa. Mi mente empezó a conectar los puntos. El auto convenientemente averiado, la historia demasiado perfecta, el cambio repentino de planes, el dinero. Me sentí como un idiota, un peón en un juego que no entendía. En ese momento tuve una elección. Podía plantarme, decirle que no y dejarla en la próxima gasolinera como habíamos acordado, enfrentándome a su enfado y a la incomodidad. O podía ceder, tomar el dinero y convencerme de que no era mi asunto. ¿Cuántas veces en la vida nos enfrentamos a una encrucijada así, donde el camino correcto es el más difícil? Te invito a suscribirte y a compartir tu propia historia en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil que iba en contra de tu comodidad? Tus experiencias nos enriquecen a todos y nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Al compartir, creamos lazos y aprendemos unos de otros. Esta comunidad es un espacio para esa reflexión, para entender las decisiones que nos definen. Al final, mi debilidad, o quizás una curiosidad mórbida, ganó la batalla. La imagen de mi familia, la idea de ese dinero extra que podría enviar a casa, se mezcló con el deseo de ver cómo terminaba esta extraña película. Está bien, dije, y la palabra se sintió como ceniza en mi boca. Dime a dónde vamos. Claire exhaló un suspiro de alivio y la sonrisa volvió a su rostro, pero esta vez era diferente. No era cálida, era la sonrisa de alguien que ha ganado, la sonrisa de un depredador que ha logrado acorralar a su presa. Me dio unas indicaciones vagas hacia un camino de terracería que se desviaba de la carretera principal, un lugar que no aparecía en ningún mapa. Mientras giraba el volante del Valiente, abandonando la seguridad del asfalto, supe, con una certeza helada, que estaba cometiendo el peor error de mi vida. La noche nos tragó, y con ella mi última pizca de inocencia. El camino de tierra era una pesadilla. El Valiente, diseñado para las autopistas, se quejaba y crujía con cada bache y cada piedra. Las ramas de los mezquites arañaban los costados de la cabina como dedos esqueléticos. El aire dentro del camión se había vuelto denso, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Claire ya no hablaba. Miraba fijamente hacia adelante, sus nudillos blancos de tanto apretar la correa de su mochila. Yo conducía en silencio, con los sentidos en alerta máxima, maldiciéndome por mi estupidez. Cada sombra parecía una amenaza, cada ruido del monte un presagio de violencia. Este no era el México de los turistas ni de los antropólogos. Este era el otro México, el que se esconde en los caminos sin nombre, el que se rige por leyes escritas con sangre y pólvora. Después de unos 15 minutos que se sintieron como una eternidad, Claire señaló hacia un claro iluminado por un único foco colgado de un poste de madera.
Es ahí, dijo. En el claro había una choza de lámina y 2 camionetas pick-up, negras, sin placas, con los vidrios polarizados. Apoyados en una de las camionetas había 3 hombres. No eran pescadores. Eran el tipo de hombres que uno ve en las noticias, con la mirada vacía y los músculos tensos de los que viven y mueren por la violencia. Llevaban ropa de marca, pero sus posturas eran las de lobos. El miedo, un frío paralizante, me recorrió la espina dorsal. Esto era malo. Esto era nivel cartel. Quería dar la vuelta, pisar el acelerador y salir de allí, pero ya era demasiado tarde. Nos habían visto. Uno de los hombres levantó la mano, no en señal de saludo, sino de alto. Detuve el camión a unos metros de ellos, levantando una nube de polvo. El motor del Valiente era el único sonido, un latido nervioso en la noche silenciosa. Claire no esperó. Abrió la puerta y saltó de la cabina con una agilidad que me sorprendió. Caminó hacia los hombres, no con el miedo de una víctima, sino con la familiaridad de alguien que vuelve a casa. Uno de ellos, un tipo corpulento, con una cicatriz en la ceja, le dio una palmada en el hombro. No hubo abrazos, no hubo alivio. Fue un gesto de negocios, frío y profesional. Intercambiaron unas pocas palabras en voz baja, y luego Claire se giró y me señaló. El hombre de la cicatriz me miró, sus ojos negros y sin fondo, analizándome desde la distancia. Sentí que me encogía en mi asiento. Era una mosca atrapada en una telaraña y acababa de conocer a la araña. Claire se acercó de nuevo a mi ventanilla. La sonrisa había vuelto, pero ahora era una mueca grotesca, una parodia de la calidez que había fingido durante horas. «Gracias por el aventón, Santiago», dijo, su voz con un matiz de burla. Luego me tendió los $200 que me había prometido. Mi mano no se movió para tomarlos. El dinero me pareció sucio, manchado con la mugre de lo que fuera que estuviera pasando aquí. «No lo quiero», dije, mi voz un susurro ronco. «¿Qué es todo esto, Claire? ¿Quiénes son ellos?» Ella se rió, una risa corta y sin alegría. «Mi nombre no es Claire, y es mejor que no hagas preguntas. Solo toma el dinero y lárgate. Olvida que me viste. Olvida este lugar». Metió los billetes por la ventanilla y cayeron en el asiento del copiloto como hojas muertas. Me quedé allí, paralizado, mientras ella se reunía con los hombres. Abrieron la parte trasera de una de las camionetas. Mi corazón se detuvo. Dentro, amordazados y con los ojos vendados, había un hombre, una mujer y una niña pequeña. La familia. Estaban aterrorizados, acurrucados unos contra otros. La antropóloga que se preocupaba por la historia, la chica de la sonrisa dulce, era una carnada, una enganchadora. Había usado su apariencia inofensiva para moverse sin ser detectada, quizás para explorar el terreno, para señalar un objetivo. Y yo, Santiago, el trailero idiota, había sido su taxi. Mi acto de bondad no había sido tal. Había sido un acto de complicidad. Había transportado al halcón que vigilaba a los corderos. Me dieron una señal para que me fuera. Metí reversa con manos temblorosas y salí de allí, con el alma hecha pedazos y la imagen de esa familia grabada a fuego en mi mente. La sonrisa de Claire ya no me perseguía, ahora me acusaba. El viaje de regreso a la carretera principal fue un borrón. No recuerdo cómo logré maniobrar el Valiente por ese camino infernal sin estrellarme. Mi mente era un torbellino de imágenes. La sonrisa de Claire, los ojos vacíos de los sicarios,
el terror silencioso de la familia en la camioneta. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la niña, no mucho mayor que mi Sofía cuando era pequeña. La culpa me carcomía por dentro, un ácido que quemaba mi estómago y mi garganta. Yo no había apretado el gatillo, no había atado las cuerdas, pero les había facilitado el trabajo. Mi camión, mi valiente, el símbolo de mi trabajo honrado, se había convertido en un vehículo cómplice del mal. Me sentía sucio, contaminado. Llegué a la autopista y pisé el acelerador, como si la velocidad pudiera dejar atrás el horror que acababa de presenciar. Pero no se puede huir de uno mismo. Con cada kilómetro, la realidad me golpeaba con más fuerza. La historia de la estudiante, de antropología, su coche averiado, todo había sido una mentira perfectamente orquestada. Ella no era una víctima, era una pieza clave en la maquinaria del secuestro. Usaba su aspecto de gringa inocente como un disfraz, un pasaporte para moverse por territorios peligrosos sin levantar sospechas. Y yo, con mi estúpido complejo de héroe, había caído en la trampa como un principiante. La frase «hoy por ti, mañana por mí» resonaba en mi cabeza como una burla cruel. Me detuve en la primera área de descanso que encontré, a kilómetros de distancia de aquel desvío. El motor del Valiente se apagó y el silencio fue abrumador. Me quedé mirando el fajo de $200 en el asiento del copiloto. Parecían brillar con una luz maligna. Con un grito de rabia y frustración, los tomé y los arrugué en una bola apretada. Abrí la puerta y los arrojé a la oscuridad con todas mis fuerzas. No quería ese dinero. No quería ningún recuerdo de esa noche, pero sabía que era imposible. La imagen de esa familia, su destino incierto en manos de esos monstruos, sería mi compañera constante. ¿Qué les harían? ¿Pedirían un rescate? ¿O eran de esos que no dejaban testigos? La sola idea me revolvía las tripas. Llamé a Elena. Necesitaba oír su voz, aferrarme a algo real y bueno en medio de esa pesadilla. Cuando contestó, con su voz soñolienta y cariñosa, casi me derrumbó. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó. ¿Llegaste bien? Mentí. Sí, todo bien, solo un poco cansado, dije, tratando de que mi voz no se quebrara. No podía contarle. No podía cargarla con ese peso, con el miedo de saber en qué me había metido. Hablar con ella me hizo sentir aún peor. La distancia entre mi vida familiar, llena de amor y normalidad, y el oscuro secreto que ahora guardaba, parecía un abismo insalvable. Me sentía como un impostor. Pasé el resto de la noche en la cabina, sin poder dormir. Cada coche que pasaba me hacía saltar. ¿Y si me habían seguido? ¿Y si pensaban que yo sabía demasiado? La paranoia se apoderó de mí. Me había pasado 20 años evitando problemas, construyendo un muro de indiferencia a mi alrededor. Y en una sola tarde, una sonrisa falsa había derribado ese muro y me había arrojado al centro del infierno. Ya no era solo un espectador del declive de mi país. Ahora era parte de él, una pequeña pero vergonzosa pieza del engranaje. Esa noche, en la soledad de mi cabina, entendí que hay cosas peores que la violencia. Y una de ellas es la culpa de no haber hecho nada para detenerla, o peor aún, la culpa de haberla ayudado sin saberlo. Los días siguientes fueron un infierno personal. Continué con mi ruta, entregué mi carga en Mazatlán y tomé una nueva hacia el norte, pero yo no era el mismo. El rugido del motor del Valiente ya no me tranquilizaba.
Sonaba como un eco de mi fracaso. La carretera, mi antiguo santuario, se convirtió en una cinta de asfalto llena de fantasmas. Veía el rostro de la niña secuestrada en los faros de los coches que venían de frente y la sonrisa de Claire en los anuncios espectaculares. El mundo que antes era simple y directo, ahora estaba lleno de sombras y significados ocultos. Me volví paranoico, desconfiado de todo y de todos. Cada parada en una fonda, cada mirada de un extraño, me hacía sentir vigilado. Intenté volver a mi rutina, a la normalidad forzada del trabajo. Comía sin hambre, dormía a sobresaltos y hablaba lo mínimo indispensable. Mis conversaciones con Elena por teléfono se volvieron tensas. Ella notaba mi distancia, mi irritabilidad. «¿Qué te pasa, Santiago? Te oigo muy lejos», me decía. Y yo le daba excusas tontas. El cansancio, el tráfico, el calor. No podía decirle la verdad. ¿Cómo le explicas a la mujer que amas que fuiste tan imbécil como para convertirte en el chofer de una banda de secuestradores? ¿Cómo le confiesas que pusiste en riesgo, aunque fuera indirectamente, la seguridad que tanto te esfuerzas por darle? El secreto me aislaba, construyendo un muro invisible entre nosotros. La culpa era un pasajero constante en mi cabina. Me preguntaba una y otra vez qué podría haber hecho diferente. Debería haber seguido mi instinto. Debería haberla dejado en la carretera. Debería haber notado las señales, las mentiras, pero el debería es el lenguaje de los cobardes y los arrepentidos. La pregunta más dolorosa no era sobre el pasado, sino sobre el presente. ¿Qué iba a hacer ahora? La opción más fácil, la que el viejo Santiago habría tomado sin dudar, era olvidar. Seguir adelante, enterrar el recuerdo y convencerme de que no era mi problema. Al fin y al cabo, ¿quién era yo para enfrentarme a gente así? Un simple trailero, un hombre con una familia que proteger. Ir a la policía era un riesgo enorme. Ellos podían estar coludidos o simplemente ser incompetentes. Contar mi historia me convertiría en un blanco. Pero la imagen de la familia no me dejaba en paz, especialmente la niña. Se parecía tanto a mi Sofía. Esa conexión, esa empatía de padre, era mi tortura, y sin saberlo, mi única posible redención. No podía simplemente seguir conduciendo, pretendiendo que no había pasado nada, mientras una niña inocente sufría un destino terrible. Vivir con esa cobardía sería una cadena perpetua, una muerte en vida. El viejo Santiago, el que se regía por la indiferencia, estaba muriendo. Y en su lugar, algo nuevo, algo incierto y aterrorizado, estaba naciendo. Un hombre que se enfrentaba a una elección que definiría el resto de su vida, la seguridad de la cobardía o el peligro de la conciencia. Una noche, en un motel barato en Los Mochis, me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía los ojos hundidos, la barba crecida y una expresión de derrota que no reconocí. Odié a ese hombre. Odié su miedo, su pasividad. En ese momento tomé una decisión. No sabía cómo ni qué haría exactamente, pero no me iba a quedar de brazos cruzados. No podía. Mi crimen no había sido la malicia, sino la ingenuidad y la apatía. Y si no podía borrar el error, al menos podía intentar enmendarlo. Ya no se trataba de salvar a esa familia, que probablemente ya estaba fuera de mi alcance. Se trataba de salvarme a mí mismo, de recuperar la pieza de mi alma que había dejado en aquel camino de tierra.
dejé de huir. Decidí dar la vuelta y regresar. Regresar a Sinaloa no fue una decisión fácil. Cada kilómetro hacia el sur era una batalla contra el miedo que me gritaba que diera la vuelta, que volviera a casa, a la seguridad de lo conocido. Pero la imagen de la niña era más fuerte que mi miedo. Desvié mi ruta oficial inventando una excusa para mi despachador sobre una falla mecánica que necesitaba reparación. Sabía que estaba arriesgando mi trabajo, mi sustento, pero en ese punto mi trabajo era lo que menos me importaba. Mi alma estaba en juego y eso no tenía precio. Conduje de noche, evitando las carreteras principales siempre que era posible, sintiéndome como un fugitivo. El valiente, mi compañero de tantos años, ahora parecía un tanque de guerra avanzando sigilosamente en territorio enemigo. Mi plan era vago, casi inexistente. ¿Qué podía hacer un trailero? No tenía armas, ni entrenamiento, ni contactos en el mundo de Lampa. Pero tenía algo que ellos quizás subestimarían: mi conocimiento de la región. Conocía cada atajo, cada brecha, cada paradero olvidado y cada fonda donde los chismes corrían más rápido que el diésel. Mi red no era de informantes pagados, sino de otros traileros, de mecánicos, de meseras. Gente común que, como yo, veía y oía más de lo que admitía. Decidí empezar por ahí, por el lugar donde todo comenzó, el tramo de carretera donde recogí a Claire. Aparqué el Valiente en un lugar discreto y examiné el coche abandonado. Ya había sido saqueado, le faltaban las llantas y los vidrios estaban rotos. Un esqueleto metálico que guardaba el secreto de mi desgracia. Comencé a hacer preguntas con cuidado, sin revelar demasiado. En las fondas y gasolineras mencionaba casualmente a una gringa con un coche averiado, preguntando si alguien más la había visto. La mayoría de la gente se encogía de hombros, aplicando la misma ley de silencio que yo solía practicar. Pero la persistencia a veces rinde frutos. Un viejo despachador de gasolina, un hombre con la piel curtida como el cuero, me escuchó con atención. «¿Una güerita, dices? ¿Alta? ¿De pelo claro?», preguntó, entrecerrando los ojos. Asentí, mi corazón latiendo con fuerza. «Sí», continuó el viejo. «La he visto un par de veces por aquí las últimas semanas. Nunca sola. Siempre la recogen camionetas negras, de las que no quieres mirar dos veces». La información era una daga en mi pecho. No había sido un encuentro casual. Ella operaba en esa zona. Era su coto de caza. Esa pequeña confirmación me dio el coraje para seguir. Me adentré en el submundo de la información de la carretera, un lugar donde las lealtades son frágiles y la información es una moneda de cambio. Hablé con un mecánico que a veces arreglaba vehículos para gente sospechosa. Le describí las camionetas negras. «Ah, sí», dijo, sin levantar la vista del motor en el que trabajaba. «Son de la gente del patrón de la sierra. Controlan todo. Por acá, secuestro, cobro de piso, lo de siempre». El patrón de la sierra. El nombre me heló la sangre. Era uno de los capos locales más sanguinarios, conocido por su crueldad y por no dejar cabos sueltos. Me había metido en la boca del lobo, y el lobo tenía un nombre y una reputación temible. La magnitud de mi enemigo me abrumó. Por un momento, la desesperación volvió a apoderarse de mí. ¿Qué estaba haciendo? Esto era un suicidio. Estaba a punto de rendirme, de subir a mi camión y desaparecer para siempre.
cuando el mecánico, quizás viendo el pánico en mi cara, añadió algo más. Dicen que le dieron un golpe grande hace unos días. Se llevaron a un periodista de Culiacán que andaba hurgando donde no debía. A él y a su familia. Un periodista. La pieza que faltaba en el rompecabezas. La familia en la camioneta no era un objetivo al azar. Eran las víctimas de una venganza, un silenciamiento. Y yo había sido el tonto útil que había ayudado a llevar a la carnada al lugar correcto. La noticia, en lugar de asustarme más, encendió una chispa de rabia justa en mi interior. Ya no se trataba solo de mi culpa. Se trataba de la injusticia. Y esa rabia me dio un propósito claro. Tenía que encontrar dónde los tenían. Tenía que intentar algo, cualquier cosa. Aquí es donde la historia da un giro que ni yo mismo podría haber predicho. Con la información sobre el periodista, sentí que tenía una pista, un hilo del que tirar. Pero, ¿cómo encontrar a una aguja en un pajar tan vasto y peligroso como la Sierra de Sinaloa? Volver al claro donde los dejé era demasiado arriesgado. Seguramente ya no estarían allí, y solo conseguiría que me atraparan. Necesitaba pensar como ellos, anticipar sus movimientos. Recordé las conversaciones con otros traileros sobre los escondites del narco, ranchos abandonados, minas viejas, campamentos madereros en lo profundo de las montañas. Lugares de difícil acceso, fáciles de defender. Empecé a estudiar mapas de la región, cruzando información con los rumores que había escuchado. Era una tarea abrumadora, desesperante. Pasé 2 días más recorriendo caminos secundarios, observando, escuchando. Me sentía como un cazador, pero era muy consciente de que yo era la presa más probable. La tensión me estaba destrozando los nervios. Apenas dormía y mi alimentación consistía en café y galletas. Fue en una de esas noches de insomnio, estacionado en la orilla de un camino rural, que ocurrió el plot twist, el giro de tuerca que cambiaría todo. Estaba revisando las noticias locales en mi teléfono, buscando desesperadamente cualquier mención del secuestro del periodista, alguna pista, por pequeña que fuera. Y entonces la vi. Una noticia de última hora, no de Sinaloa, sino de la frontera de Tijuana. Las autoridades estadounidenses y mexicanas habían desarticulado una red de trata de personas. Mostraban las fotos de los detenidos, y entre ellos estaba ella. Claire, o como se llamara en realidad. Pero la noticia no la señalaba como una secuestradora del cartel. La describían de otra manera. Su verdadero nombre era Sarah Jenkins, una joven estadounidense que había sido secuestrada meses atrás en Cancún. El cartel la había obligado a trabajar para ellos, usando a su familia en Estados Unidos como rehén. La amenazaban con matar a sus padres si no obedecía. Su papel era ser la enganchadora, la cara amable y confiable que atraía a las víctimas o facilitaba las operaciones. La sonrisa que me había destrozado no era la de una villana. Era la sonrisa de una prisionera, una máscara de terror que llevaba para sobrevivir, para proteger a los suyos. El monstruo que yo había odiado con todas mis fuerzas era, en realidad, otra víctima. Esta revelación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Todo mi odio, toda mi rabia, se disolvió en un instante, reemplazado por una ola de compasión y una culpa aún más profunda. Yo la había juzgado, la había condenado en mi mente,
sin tener la menor idea de su propio infierno. La sonrisa que me había parecido una burla, ahora la veía como lo que realmente era: un acto de desesperación, una actuación para salvar su vida y la de su familia. Me sentí el ser más miserable del planeta. No solo había sido cómplice del secuestro de una familia inocente, sino que también había despreciado a una mujer que estaba sufriendo una tortura inimaginable. Mi brújula moral, que creía haber recalibrado, giró violentamente, dejándome completamente perdido. ¿Qué significaba esto para mi misión? Si ella era una víctima, entonces no era la llave para encontrar al periodista y su familia. Era solo otro eslabón roto en la misma cadena de violencia. Me di cuenta de que mi búsqueda, impulsada por la rabia hacia ella, estaba basada en una premisa falsa. Me había enfocado en el mensajero y no en el verdadero arquitecto del mal, el patrón de la sierra. La noticia, sin embargo, me dio algo más. Mencionaba que la red operaba principalmente en rutas de trasiego de drogas y personas hacia el norte. Esto me dio una nueva perspectiva. Quizás no los tenían escondidos en la sierra para siempre. Quizás su plan era moverlos, sacarlos del estado o algo peor. De repente, mi enfoque cambió. Ya no buscaba un escondite fijo, sino una ruta de transporte. Y en eso, yo era un experto. Mi mente de trailero se activó de una manera nueva. ¿Qué caminos usarían para mover a prisioneros de alto perfil? No las autopistas principales demasiado vigiladas. Usarían las rutas secundarias, las que yo conocía como la palma de mi mano. Las mismas rutas que los traileros usamos para evitar las básculas y los retenes. La ironía era brutal. Mi conocimiento, adquirido para eludir la ley de una manera inofensiva, ahora podía ser la clave para un acto de justicia. El giro inesperado sobre la verdadera identidad de Claire no solo cambió mi percepción de ella, sino que, sin saberlo, me puso en el camino correcto. La verdadera cacería estaba a punto de comenzar. La revelación sobre Claire, o Sarah, me dejó en un estado de shock, pero también me dio una claridad que no había tenido antes. Mi enemigo no era una cara sonriente, sino una organización, una sombra que se extendía por la sierra. Y mi objetivo ya no era la venganza o la redención a través del castigo, sino algo mucho más puro, el rescate. Sabía que las posibilidades eran mínimas, que era un hombre contra un ejército, pero la nueva información me había dado una ventaja estratégica. Si el plan del patrón de la sierra era mover al periodista y su familia, tenía que anticipar su ruta. Pasé las siguientes horas en mi cabina, con mapas desplegados, bebiendo café rancio y trazando posibles trayectos. Era como planificar mi propia ruta de carga, pero en lugar de mercancía, la carga era la vida de 3 personas inocentes. Recordé conversaciones fragmentadas con otros traileros, chismes sobre caminos calientes que la maña usaba para sus negocios. Había una ruta en particular, una que conectaba la sierra con la costa, pasando por pueblos fantasma y viejos caminos madereros. Era peligrosa, llena de curvas cerradas y precipicios, pero era perfecta para evitar cualquier tipo de vigilancia. Era una apuesta, un tiro en la oscuridad, pero era la única que tenía. Llené el tanque del valiente, compré provisiones como si fuera a cruzar el desierto, y me puse en marcha. Conducía despacio, con los ojos y los oídos abiertos, buscando cualquier señal anómala. Huellas de neumáticos recientes que no fueran de camiones de carga, movimiento inusual en ranchos supuestamente abandonados, cualquier cosa que rompiera la monotonía del paisaje. Durante un día y una noche,
No encontré nada. La soledad de la sierra era opresiva, y la duda comenzó a carcomerme de nuevo. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si ya los habían movido? O peor, estaba a punto de darme por vencido cuando al amanecer del segundo día vi algo. Estaba en una parte alta del camino, con una vista panorámica del valle de abajo. A lo lejos, una columna de humo se elevaba desde un rancho que, según mis mapas, llevaba años abandonado. No era el humo de una fogata de leñadores, era un humo constante, como de un generador o una cocina. Mi corazón dio un vuelco. Podía no ser nada, o podía ser todo. Decidí arriesgarme. Aparqué el valiente en un recodo del camino, oculto entre los árboles, y decidí acercarme a pie. La caminata fue de varios kilómetros, bajo un sol que empezaba a calentar. Me movía con el sigilo de un animal, aprovechando la cobertura de la maleza. A medida que me acercaba, empecé a oír voces y el ladrido de un perro. Me arrastré los últimos 100 metros por el suelo, con el corazón martilleándome en el pecho. Desde el borde de una loma pude ver el rancho. Había 2 camionetas negras, idénticas a las que vi la noche del secuestro. Varios hombres armados con rifles de asalto montaban guardia. Unos jugaban a las cartas en el porche, otros limpiaban sus armas. Eran ellos. Los había encontrado. Sentí una mezcla de terror y euforia. Pero, ¿qué podía hacer yo? Estaba solo, desarmado, contra al menos 8 sicarios profesionales. Un ataque frontal era un suicidio. Me quedé allí, observando durante horas, estudiando sus rutinas. Vi cómo llevaban comida a una pequeña cabaña apartada del edificio principal. Vi a la esposa del periodista salir por un momento, escoltada por un guardia para usar una letrina. Su rostro estaba demacrado, pero había una chispa de desafío en sus ojos que me conmovió profundamente. No vi al periodista ni a la niña. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una debilidad, una oportunidad, por pequeña que fuera. Sabía que no podía enfrentarlos con fuerza. Tenía que usar mi única arma, mi cerebro y mi camión. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Una idea loca, peligrosa, probablemente estúpida, pero era la única que tenía. Implicaba usar al valiente no como un vehículo, sino como un arma de distracción masiva. Mi plan era crear el caos. El plan era simple en su concepción y demencial en su ejecución. El rancho estaba al final de un camino estrecho, con un barranco a un lado y una pared de roca al otro. Solo había una entrada y una salida. Mi idea era bloquear esa salida de la manera más espectacular y ruidosa posible. Esperé a que cayera la noche. La oscuridad sería mi aliada. Conduje el valiente desde su escondite hasta la entrada del camino que llevaba al rancho, apagando las luces a medida que me acercaba. El sonido del motor parecía un trueno en el silencio de la noche, y recé para que no lo oyeran por encima de su música y sus risas. Detuve el camión justo en la curva más cerrada, el punto perfecto para causar el máximo bloqueo. Tomé una respiración profunda, la última como el Santiago que solía ser. Esto era todo. No había vuelta atrás. Puse el camión en punto. Muerto, saqué una barra de hierro que usaba para revisar las llantas y la trabé contra el pedal del acelerador, llevándolo al fondo. El motor rugió con una furia ensordecedora, como una bestia herida. Luego, con un movimiento rápido,
Giré el volante todo lo que pude hacia el lado del barranco. Salté de la cabina justo cuando el camión empezaba a moverse, rodando por el suelo polvoriento. El valiente, mi compañero de 20 años, mi hogar, mi sustento, se lanzó hacia adelante, sin conductor, como un misil de 80.000 libras. Se estrelló contra la pared de roca con un impacto cataclísmico que hizo temblar la tierra, y luego, con la lentitud de un gigante moribundo, se volcó, bloqueando completamente el camino y derramando miles de litros de diésel por la ladera. El caos fue instantáneo. Las luces del rancho se encendieron, los gritos de los sicarios resonaron en el valle. Pensaron que estaban siendo atacados. Salieron corriendo, disparando a las sombras, completamente desorientados. Era la distracción que necesitaba. Mientras ellos estaban concentrados en el ataque en la entrada, yo corrí por la parte trasera del rancho, hacia la cabaña donde sabía que estaba la familia. La puerta estaba cerrada con un simple cerrojo por fuera. Lo rompí con una piedra. Dentro, en la oscuridad, estaban los tres: el periodista, su esposa y la niña, acurrucados en un rincón. El terror en sus ojos era absoluto. Me vieron como a otro de sus captores. «Soy un amigo», susurré, con la voz entrecortada por la carrera y la adrenalina. «No hay tiempo. Tenemos que salir de aquí ahora». El periodista, un hombre flaco pero de mirada intensa, me estudió por un segundo. Vio la desesperación y la sinceridad en mi rostro. No hizo preguntas. Asintió. «Vamos», dijo. Tomó a su hija en brazos. La niña estaba en shock, no hacía ningún ruido. Salimos de la cabaña sigilosamente. El ruido del desastre que había causado seguía atrayendo toda la atención. Los guié por un sendero que había visto durante mi vigilancia, uno que se alejaba del rancho y se adentraba en el monte. Corrimos, tropezamos, caímos. El miedo nos daba alas. Detrás de nosotros oíamos los gritos furiosos de los sicarios al darse cuenta del engaño. Empezaron a disparar en nuestra dirección, las balas silbando entre los árboles. Pero estábamos en la oscuridad, en un terreno que ellos no conocían tan bien. Seguimos corriendo, sin mirar atrás, con el sonido de la cacería a nuestras espaldas. Sacrifiqué a mi valiente, mi pasado, para darles a ellos una oportunidad de tener un futuro. En ese momento, en medio de la noche, huyendo de la muerte, no sentía culpa ni miedo. Sentía un propósito. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente vivo. Ya no era Santiago el trailero, era Santiago el libertador. Y mi guerra personal acababa de empezar. Corrimos durante lo que parecieron horas, adentrándonos cada vez más en la espesura de la sierra. El periodista, cuyo nombre era Miguel, demostró una resistencia sorprendente. Llevaba a su hija, Ana, sin quejarse, mientras su esposa, Laura, nos seguía de cerca, tropezando a menudo pero levantándose siempre con una determinación feroz. Yo iba al frente, abriendo camino, guiándome por las estrellas y un instinto de supervivencia que no sabía que poseía. El sonido de la persecución se fue desvaneciendo, pero no nos detuvimos. Sabíamos que al amanecer reanudarían la búsqueda con más hombres y más recursos. Nuestra única esperanza era poner la mayor distancia posible entre nosotros y ellos. El amanecer nos encontró exhaustos, deshidratados y arañados, pero vivos. Encontramos refugio en una pequeña cueva oculta por una cascada
un lugar que recordaba de una vieja historia de un compañero trailero. Mientras descansábamos, Miguel finalmente habló. «No sé quién eres», dijo, mirándome con una mezcla de gratitud y curiosidad. «Pero nos salvaste la vida». «¿Por qué?» No podía contarle toda la historia, la parte de Claire y mi estúpida complicidad. Me avergonzaba demasiado, así que le di una versión resumida, la de un trailero que vio algo que no debía y decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. No era toda la verdad, pero era la verdad de mi corazón en ese momento. Laura, con lágrimas en los ojos, me tomó la mano. «Dios te puso en nuestro camino», susurró. Su fe, tan simple y tan poderosa, me conmovió. Pero yo sabía que no había sido Dios. Había sido la culpa, la rabia y finalmente la compasión. Ana, la niña, que no había dicho una palabra desde el rescate, se acercó a mí tímidamente. Me ofreció un pequeño dulce que había guardado en su bolsillo, un tesoro infantil en medio del horror. Acepté el dulce como si fuera la medalla más grande. En ese gesto, en esa inocencia intacta, encontré la absolución que tanto había buscado. El sacrificio de mi camión, de mi vida anterior, había valido la pena. Pasamos el día en la cueva, planeando nuestro siguiente movimiento. Miguel me contó por qué lo habían secuestrado. Estaba a punto de publicar una investigación que exponía la red de corrupción del patrón de la sierra, que incluía a políticos y policías de alto nivel. La información que tenía podía desmantelar toda la organización. Ahora entendía la brutalidad de su operación. No solo querían silenciarlo, querían recuperar la evidencia que él había logrado esconder antes de que lo capturaran. Nuestra huida no era solo por la supervivencia, era para asegurarnos de que esa verdad saliera a la luz. De repente, mi misión personal se había fusionado con una causa mucho más grande. Al caer la noche, reanudamos la marcha. Nuestro destino era un pequeño pueblo a 2 días de camino, donde Miguel tenía un contacto de confianza, un viejo maestro de escuela que podía ayudarnos a llegar a la ciudad y contactar a periodistas internacionales. El viaje fue arduo y peligroso. Tuvimos que evitar caminos, cruzar ríos y racionar la poca comida y agua que teníamos. Durante esos 2 días, nos convertimos en una extraña familia, unidos por el peligro y la esperanza. Aprendí sobre el coraje de Miguel, la fortaleza de Laura y la increíble resiliencia de la pequeña Ana. Y ellos vieron en mí a un hombre común que había decidido hacer algo extraordinario. Ya no me sentía como un impostor. Me sentía como el hombre que siempre debí ser. Llegamos al pueblo al amanecer del 3er día, pareciendo más espectros que personas. Estábamos cubiertos de barro, exhaustos hasta los huesos, pero con una luz de esperanza en los ojos. El pueblo era un remanso de paz, un puñado de casas de adobe enclavadas en un valle verde, aparentemente ajeno a la violencia que lo rodeaba. Miguel nos guió hasta una pequeña casa al final de una calle sin pavimentar, la casa del maestro de escuela, un hombre anciano y sabio llamado Don Ramiro. Cuando nos vio en su puerta, no mostró sorpresa, solo una profunda compasión. Nos hizo entrar, nos dio agua, comida y ropa limpia sin hacer preguntas. Era evidente que era un hombre acostumbrado a ayudar a los que huían de la oscuridad. Mientras Miguel y su familia se recuperaban, yo me senté con don Ramiro en el porche. El anciano me miró con sus ojos penetrantes y amables. «Hiciste algo muy valiente, hijo», dijo, «pero también muy peligroso.
Esa gente no perdona. Asentí, consciente de la verdad en sus palabras. No podía hacer otra cosa, don Ramiro, respondí. A veces la única opción es la correcta, sin importar el costo. Él sonrió, una sonrisa triste. Así es como empiezan las leyendas, dijo. Y también las tragedias. Debes tener cuidado. Ahora eres un fantasma. Santiago el trailero murió en esa carretera. Si quieres seguir vivo, tienes que seguir siéndolo. Sus palabras eran una profecía y una advertencia. Sabía que no podía volver a mi antigua vida. El patrón de la sierra pondría precio a mi cabeza. Mi familia estaría en peligro si alguna vez regresaba. Don Ramiro organizó nuestro siguiente paso. Usando una vieja radio de onda corta, contactó a una red de activistas de derechos humanos. En 24 horas, un helicóptero de una organización no gubernamental internacional aterrizaría en un claro cercano para recoger a Miguel y su familia y llevarlos a un lugar seguro fuera del país, donde podrían publicar su investigación sin temor a represalias. Mi corazón se llenó de alivio. Lo había logrado. Estaban a salvo. Pero mi propia situación era precaria. No podía irme con ellos. Mi lugar no estaba en el exilio. Mi lugar estaba aquí, en mi tierra, aunque tuviera que vivir en las sombras. La despedida fue emotiva. Laura me abrazó con fuerza, susurrando, «Gracias», una y otra vez. Miguel me estrechó la mano, una mirada de profundo respeto en sus ojos. «Le contaremos al mundo lo que hiciste, Santiago», dijo. «Tu nombre no será olvidado». Le pedí que no lo hiciera. «El héroe de esta historia eres tú, Miguel. Tú eres el que lucha con la verdad. Yo solo fui el que arregló el motor para que el coche anduviera». La pequeña Ana me dio otro abrazo y esta vez habló. «Adiós, tío valiente», dijo, asociándome con el nombre de mi camión caído. Esas 2 palabras fueron la única medalla que necesité. Los vi subir al helicóptero y desaparecer en el cielo, llevándose consigo una parte de mi historia y la esperanza de un futuro mejor para muchos. Me quedé solo con don Ramiro. «¿Y ahora qué, hijo?», preguntó. Miré las montañas, el paisaje de mi México herido y hermoso. Había perdido mi trabajo, mi camión, mi nombre y la posibilidad de volver a ver a mi familia. Pero había ganado algo mucho más valioso, mi propia alma. «No lo sé, don Ramiro», respondí. «Supongo que seguiré conduciendo. Hay muchas cosas rotas en este país. Quizás pueda arreglar algunas». El anciano asintió, entendiendo mi nueva misión. Ya no era Santiago, el transportista de mercancías. Me había convertido en otra cosa, un protector anónimo de los caminos, un fantasma que ayudaba a los que la justicia había olvidado. Mi guerra personal no había terminado. Simplemente había encontrado un nuevo campo de batalla, las carreteras de México. En las semanas que siguieron a la partida de Miguel y su familia, me convertí en una sombra. Con la ayuda de don Ramiro y su red clandestina de gente buena, obtuve una nueva identidad, una historia falsa y un viejo camión destartalado, nada que ver con mi majestuoso valiente. Me dejé crecer la barba, me rapé la cabeza y empecé a usar lentes. El hombre en el espejo era un extraño, pero un extraño con un propósito. Empecé a recorrer las rutas menos transitadas, no transportando carga, sino información. Me convertí en los ojos y oídos de la red de don Ramiro, informando sobre movimientos de los carteles, identificando casas de seguridad, ayudando a guiar a personas que necesitaban desaparecer. Era un trabajo peligroso, solitario y sin paga,
pero me sentía más realizado que nunca. Un mes después, la historia de Miguel estalló en los medios internacionales. Su investigación, publicada desde el exilio, fue una bomba. Expuso nombres, fechas y lugares, detallando la red de corrupción del patrón de la sierra con pruebas irrefutables. El escándalo fue mayúsculo. El gobierno mexicano, presionado por la comunidad internacional, no tuvo más remedio que actuar. Se ordenaron arrestos, cayeron políticos y jefes de policía. El imperio del patrón se tambaleó y, en las luchas internas que siguieron, fue traicionado y capturado por las fuerzas federales. Vi su rostro en las noticias. El mismo hombre de la cicatriz que había visto en el claro, ahora derrotado y esposado. Sentí una fría satisfacción. La justicia, aunque tardía y torcida, a veces llega. Pero la caída de un capo no significaba el fin del problema. Como una hidra, cuando una cabeza era cortada, otras dos crecían en su lugar. La violencia continuaba, a veces incluso peor que antes, mientras otros grupos luchaban por el control del territorio. Me di cuenta de que mi lucha no era contra un hombre, sino contra un sistema, contra una enfermedad que había infectado profundamente a mi país. Mi trabajo estaba lejos de terminar. Continué mi labor en las sombras, convirtiéndome en una pequeña leyenda entre los que necesitaban ayuda. El trailero fantasma, lo llamaban. Un hombre que aparecía de la nada, ofrecía una salida y desaparecía sin dejar rastro. A través de la red de don Ramiro, pude enviar dinero a mi familia de forma anónima, asegurándome de que no les faltara nada. También pude enviarles una carta, sin remitente, llena de mentiras piadosas. Les dije que había encontrado una gran oportunidad de trabajo en el extranjero, que estaría fuera por mucho tiempo, pero que estaba bien y que los amaba más que a nada en el mundo. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. La llamada a Elena fue la más difícil de mi vida. Le conté la misma historia, luchando por mantener la voz firme mientras ella lloraba al otro lado de la línea. Colgar ese teléfono fue como cortarme una parte de mí mismo. Era el precio de su seguridad, el sacrificio definitivo. A veces, en la soledad de la noche, en la cabina de mi nuevo y anónimo camión, la duda me asaltaba. Había hecho lo correcto, había salvado a una familia, pero había perdido a la mía. Había encontrado un propósito, pero vivía en un exilio autoimpuesto. Miraba las estrellas y me preguntaba si Elena y Sofía estarían mirando el mismo cielo, pensando en mí. En esos momentos de debilidad, recordaba la sonrisa de Sara, la prisionera, el terror en los ojos de Laura, la determinación de Miguel y el dulce que me ofreció la pequeña Ana. Y sabía que a pesar de todo el dolor y la pérdida, no podía haber elegido otro camino. Había descubierto que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Pasaron los meses, y los meses se convirtieron en un año. Mi vida se asentó en una nueva rutina, una de vigilancia constante y movimiento perpetuo. El tráilero fantasma se convirtió en una entidad real en el submundo de los que huyen. Ayudé a una joven a escapar de una red de trata, guiándola por caminos seguros hasta un refugio en otro estado. Ayudé a un par de agricultores a abandonar sus tierras después de que se negaran a pagar el piso a un nuevo grupo criminal. Cada pequeña victoria era un bálsamo para mi alma herida, una justificación para mi existencia solitaria.
Ya no pensaba en mi antigua vida con nostalgia, sino como el prólogo necesario para la persona que era ahora. Un día, mientras estaba en un pequeño pueblo de Oaxaca, recibí un mensaje codificado de don Ramiro. Era urgente. Me pedía que me reuniera con alguien en la capital del estado. La persona que me esperaba en un café discreto era una mujer, joven, de aspecto profesional. Se presentó como abogada de una organización de derechos humanos. Me dijo que Sarah Jenkins, la mujer que yo conocí como Claire, había testificado contra sus captores en Estados Unidos y como parte de un acuerdo había proporcionado información vital sobre las operaciones del cartel en México. Parte de mí, esa información era sobre mí. Había contado la historia del trailero que la ayudó, sin saber quién era, y que luego desapareció. La abogada me explicó que, gracias al testimonio de Sara y a la investigación de Miguel, mi caso había llegado a oídos de personas influyentes que querían ayudar. Me ofrecían una oportunidad, un programa de protección de testigos, una nueva identidad, esta vez legal, en una parte segura del país. Y lo más importante, la posibilidad de reunirme con mi familia. La oferta me dejó sin aliento. La idea de volver a ver a Elena y a Sofía, de abrazarlas, de contarles la verdad, era un sueño que había enterrado bajo capas de pragmatismo y resignación. Pero también sentía miedo. ¿Podía realmente dejar esta vida? ¿Podía volver a ser simplemente Santiago? Durante días luché con la decisión. Una parte de mí se había acostumbrado a ser el fantasma, a la adrenalina de la misión, a la clara distinción entre el bien y el mal. Volver a una vida normal parecía aburrido, casi una traición a la persona en la que me había convertido. Hablé con don Ramiro. La guerra nunca termina, hijo, me dijo con su sabiduría habitual. Pero los soldados necesitan descansar. Has luchado tu batalla. Has hecho más que suficiente. Tu familia te necesita, y tú necesitas de ellas. La paz también es una forma de justicia. Sus palabras me dieron la perspectiva que necesitaba. Mi guerra no tenía por qué ser eterna. Quizás la redención final no estaba en salvar a más extraños, sino en reconstruir mi propio mundo. Acepté la oferta. El proceso fue largo y complicado, pero finalmente, después de casi 2 años de ausencia, llegó el día. Me llevaron a una pequeña ciudad en el centro del país, un lugar tranquilo y anónimo. En una casa modesta me esperaban. Vi a Elena a través de la ventana antes de que ella me viera a mí. Parecía mayor, con algunas canas más, pero igual de hermosa. A su lado estaba Sofía, convertida ya en una joven mujer. Mi corazón se detuvo. Con un nudo en la garganta caminé hacia la puerta y llamé. Cuando Elena abrió y me vio, su rostro pasó del shock a la incredulidad y finalmente a un torrente de lágrimas y alegría. El abrazo que nos dimos contenía 2 años de dolor, de anhelo y de amor incondicional. Había vuelto a casa. Reintegrarme a la vida familiar fue más difícil de lo que imaginaba. Contarles la verdad fue un proceso largo y doloroso. Noche tras noche les relaté mi odisea, desde la sonrisa de Claire hasta mi vida como el trailero fantasma. Elena me escuchaba en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de horror, orgullo y miedo. Sofía, con la madurez de una futura doctora, hacía preguntas precisas, tratando de entender la psicología detrás de mis decisiones. No me juzgaron, me abrazaron, lloraron conmigo y me ayudaron a sanar las heridas invisibles que llevaba dentro. Pero la sombra de mi pasado era larga.
tenía pesadillas. Saltaba con cada ruido inesperado. La hipervigilancia de la carretera no desaparecía fácilmente. Conseguí un trabajo como mecánico en un taller local. Era un trabajo honrado, tranquilo. Disfrutaba de la simplicidad de arreglar motores, de la lógica de la mecánica. Pero a menudo, mientras mis manos estaban cubiertas de grasa, mi mente vagaba por los caminos polvorientos de la sierra. Extrañaba la sensación de propósito, la claridad de la lucha. Me sentía como un soldado retirado que no encajaba en el mundo civil. Elena lo notaba. «Tienes que perdonarte, Santiago», me decía. «Perdonarte por haberte ido y perdonarte por querer estar aquí. No tienes que elegir. Puedes ser ambos hombres, el héroe que salvó a esa gente y el esposo y padre que está aquí con nosotras». Poco a poco, con su ayuda, empecé a encontrar un equilibrio. Comencé a ver que el heroísmo no solo reside en actos grandiosos y peligrosos, también reside en la paciencia, en la bondad diaria, en estar presente para tu familia. Descubrí el valor de enseñar a Sofía a cambiar una llanta, de escuchar las preocupaciones de Elena, de disfrutar de una cena tranquila, sin mirar por encima del hombro. La paz, como me había dicho don Ramiro, era una forma de justicia. La justicia que me debía a mí mismo y a mi familia. Un día recibí una carta con un matasellos de otro país. Era de Miguel. Me contaba que su familia estaba bien, que Ana hablaba a menudo del tío valiente. Su investigación había provocado cambios significativos y había inspirado a otros periodistas a seguir exponiendo la corrupción. Incluía un recorte de periódico. Era una pequeña nota sobre Sarah Jenkins, que había creado una fundación para ayudar a las víctimas de secuestro y trata de personas. La sonrisa que una vez me destrozó ahora era una sonrisa de verdadera sanación y fortaleza, y estaba ayudando a otros a encontrar la suya. La carta terminaba con una frase que se me quedó grabada. No podemos cambiar el mundo, Santiago, pero podemos encender una luz en la oscuridad. Y a veces, una sola luz es suficiente para mostrar el camino a otros. Esa carta me ayudó a cerrar el círculo. Comprendí que mi viaje no había sido en vano. Mi acto impulsivo había creado ondas de cambio que yo nunca podría haber previsto. La sonrisa de una mujer me había llevado al borde de la destrucción, pero también me había forzado a encontrar una versión de mí mismo que no sabía que existía. Me enseñó que el mal es real y aterrador, pero que la bondad de la gente común, la valentía de un periodista, la fortaleza de una madre y el coraje de un trailero asustado pueden ser aún más poderosos. Mi historia no era la de un héroe de película, sino la de un hombre ordinario que se enfrentó a una situación extraordinaria y decidió no mirar hacia otro lado. Los años pasaron. La vida en nuestro nuevo pueblo se volvió cómoda, familiar. Las cicatrices de mi pasado se desvanecieron, convirtiéndose en parte de quien era, no en una herida abierta. Sofía se graduó de la Facultad de Medicina con honores, y el día de su graduación sentí un orgullo tan profundo que eclipsó cualquier logro de mi vida anterior. Elena y yo envejecimos juntos, nuestro amor fortalecido por la tormenta que habíamos superado. A veces, cuando veía las noticias sobre la violencia que aún azotaba a partes de nuestro país, sentía una punzada de la vieja rabia, del viejo impulso de hacer algo. Pero luego miraba a mi familia, a la paz que habíamos construido, y entendía que mi campo de batalla había cambiado.
ahora luchaba por preservar ese pequeño rincón de paz. Seguí en contacto con don Ramiro hasta el día de su muerte. Se convirtió en un mentor, un amigo, mi ancla con el mundo que había dejado atrás. Su red continuó operando y a veces, a través de canales seguros, yo ofrecía consejos, información sobre rutas, ayudando a la distancia. Era mi manera de seguir siendo el trailero fantasma, pero desde la seguridad de mi garaje. Entendí que uno no necesita estar en la primera línea para luchar. Se puede luchar de muchas maneras, educando a tus hijos, siendo un buen vecino, apoyando a quienes luchan con la verdad, no perdiendo la fe en la bondad inherente de la gente. Un día, mientras limpiaba el garaje, encontré una vieja foto mía, de pie junto a mi valiente. Era el Santiago de antes, más joven, más ingenuo, ajeno a la oscuridad que se escondía detrás de una sonrisa. No sentí lástima por él. Sentí gratitud. Fue su decisión impulsiva, su error de juicio, lo que me puso en el camino de mi verdadera identidad. Tuvo que romperse para que yo pudiera reconstruirme en algo más fuerte, más consciente. La destrucción que sentí esa noche no fue el final de mi historia, sino el violento nacimiento de una nueva. A veces, cuando un camión pasa por la carretera cerca de nuestra casa, su motor retumbando en la distancia, me detengo a escuchar. Y recuerdo el calor de Sinaloa, la sonrisa de una mujer rota, el miedo en los ojos de una niña y el sacrificio de un viejo amigo de acero y diésel. Recuerdo que todos llevamos dentro la capacidad para la indiferencia y para el heroísmo. La vida, a menudo, nos obliga a elegir. Mi elección me costó casi todo, pero me dio la única cosa que realmente importa: la paz de saber que, cuando llegó el momento, estuve a la altura de la mejor versión de mí mismo. Mi nombre es Santiago, y esta es mi historia. No es una historia de grandes hazañas, sino de pequeñas decisiones que cambiaron el curso de varias vidas. Es un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, una sola persona puede encender una luz. Y a veces, esa luz es suficiente. Me enseñó que la verdadera valentía no está en no tener miedo, sino en mirar al miedo a la cara y decirle: hoy no vas a ganar. Y sobre todo, me enseñó que lo que se esconde detrás de una sonrisa puede destruirte. Pero lo que descubres dentro de ti mismo, después de la destrucción, puede redimirte para siempre. Con el tiempo, el relato de mis aventuras se convirtió en una especie de leyenda familiar, una historia que contaba a mis nietos no para glorificar la violencia, sino para enseñarles sobre el coraje y la empatía. Les hablaba de la importancia de seguir el instinto, pero también de la necesidad de cuestionar nuestros propios prejuicios. Les enseñé que el mundo no es blanco y negro, sino una compleja gama de grises. La historia de Claire se convirtió en una parábola sobre cómo las personas pueden ser forzadas a hacer cosas terribles bajo coacción, y que la compasión es a menudo una respuesta más poderosa que el juicio. Les enseñé a mirar más allá de las sonrisas y las apariencias, a buscar la verdad del corazón humano. Mi trabajo en el taller mecánico se convirtió en algo más que un simple empleo. Se convirtió en mi púlpito. Los jóvenes del pueblo venían a mí, no solo para arreglar sus autos, sino también para pedir consejo. Me convertí en una especie de figura paterna para muchos chicos que crecían sin un rumbo claro. Les hablaba de la importancia del trabajo honrado, de la integridad y de la responsabilidad.
Les contaba historias, versiones editadas de las mías, sobre cómo una mala decisión puede cambiar una vida, pero también cómo una buena decisión puede redimirla. Vi en sus ojos la misma chispa de potencial que una vez se había apagado en los míos, y me dediqué a avivarla. Elena y yo creamos una pequeña fundación local, financiada con nuestros ahorros y donaciones de la comunidad. La llamamos El Faro. Su propósito era simple: ayudar a la gente del pueblo que se encontraba en problemas. Ofrecíamos pequeñas becas para estudiantes, ayuda alimentaria para familias necesitadas y asesoramiento para jóvenes en riesgo. Era nuestra manera de seguir encendiendo luces, de crear un pequeño bastión de esperanza en nuestro rincón del mundo. Vimos cómo pequeños actos de bondad generaban ondas que transformaban a nuestra comunidad. Me di cuenta de que no necesitaba un camión de 18 ruedas para mover el mundo. A veces, un gesto amable es suficiente para mover una vida. En mis momentos más tranquilos, a menudo reflexionaba sobre el concepto de redención. Al principio, creía que mi redención vendría de un acto heroico, de salvar a la familia de Miguel. Pero con los años, comprendí que la verdadera redención no es un evento único, sino un proceso continuo. Se encuentra en cada día que elegí ser un buen esposo, un buen padre, un buen abuelo y un buen miembro de mi comunidad. Se encuentra en la paciencia, en el perdón, tanto a los demás como a uno mismo, y en el compromiso diario de ser un poco mejor que el día anterior. La redención no fue el clímax de mi historia, sino la tranquila melodía de mi vida cotidiana. Así que, cuando me pregunto qué significa ser un héroe en el México de hoy, en este mundo complejo y a menudo brutal, ya no pienso en hombres con armas o capas. Pienso en periodistas como Miguel, que arriesgan sus vidas por la verdad. Pienso en mujeres como Sara, que encuentran la fuerza para convertir su trauma en ayuda para otros. Pienso en maestros como don Ramiro, que construyen redes de bondad en silencio. Y pienso en gente común, como yo, que un día se enfrentan a una elección imposible y deciden, a pesar del miedo, hacer lo correcto. Ser un héroe no es no tener cicatrices, es tenerlas y seguir luchando por un mundo donde menos gente tenga que conseguirlas. La vejez me trajo una calma que nunca conocí en mi juventud. Las carreteras de mi memoria se volvieron menos turbulentas. Las imágenes de la violencia se desvanecieron, reemplazadas por los rostros sonrientes de mis nietos. El rugido del motor fue sustituido por el sonido de sus risas en el patio. Descubrí que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de amor. Y mi vida, que una vez estuvo tan llena de soledad y miedo, ahora estaba desbordada de afecto. El sacrificio que hice años atrás me fue devuelto con creces, no en dinero ni en reconocimiento, sino en los momentos preciosos de una vida bien vivida. Un día, una joven periodista, la nieta de un amigo de Sofía, vino a entrevistarme. Estaba haciendo un reportaje sobre héroes anónimos y había oído fragmentos de mi historia. Al principio me negué. Mi vida como el tráilero fantasma pertenecía al pasado. Pero Elena me convenció. Tu historia no es solo tuya, Santiago, dijo. Pertenece a todos los que necesitan creer que una persona puede marcar la diferencia. Así que hablé. Le conté todo, desde el principio hasta el final. La joven escuchaba, fascinada, grabando cada palabra. Cuando terminé, había lágrimas en sus ojos. Su historia necesita ser contada, dijo.
La publicación del artículo trajo una atención inesperada a nuestro pequeño pueblo. La gente leía sobre mi viaje y se sentía inspirada. Recibí cartas de todo el país, de personas que compartían sus propias historias de lucha y valentía. Me di cuenta de que mi historia no era única, era el eco de miles de otras historias no contadas, las historias de los mexicanos comunes que se enfrentan a la adversidad cada día con una dignidad y una fuerza extraordinarias. No era yo el héroe era el espíritu indomable de mi gente. En mis últimos años, a menudo me sentaba en el porche, viendo el atardecer pintar el cielo con los mismos colores que una vez vi en la carretera de Sinaloa. Ya no sentía el peso de la culpa, sino la ligereza del deber cumplido. Había vivido muchas vidas en una, la del trailero indiferente, la del cómplice ingenuo, la del vengador atormentado, la del fantasma justiciero y, finalmente, la del patriarca en paz. Cada una de ellas me había enseñado algo valioso sobre la vida, la muerte, el perdón y el amor. La sonrisa de aquella gringa me destrozó, es cierto. Destrozó mi mundo, mis certezas y mi indiferencia. Pero de las ruinas de esa destrucción, construí una vida con un significado y un propósito que nunca hubiera encontrado en las autopistas de mi antigua existencia. A veces la vida tiene que romperte para poder reconstruirte más fuerte. Y mi historia es un testamento de ello. Es la historia de cómo un simple camionero aprendió que el viaje más importante no es el que se mide en kilómetros, sino el que se mide en la distancia que uno está dispuesto a recorrer por hacer lo correcto. Mi reflexión final sobre esta larga y sinuosa carretera que ha sido mi vida es sorprendentemente simple. Se reduce a una serie de momentos, de encrucijadas. La vida de cada persona es una suma de estas elecciones. La decisión de frenar en una carretera solitaria. La decisión de confiar en una sonrisa. La decisión de volver atrás cuando huir era más fácil. La decisión de sacrificar un camión. La decisión de perdonar, no solo a la mujer que me engañó, sino, y más importante, a mí mismo por mi ceguera. Estas elecciones, pequeñas y grandes, son las que tejen el tapiz de nuestro destino. He aprendido que la justicia no siempre viene de un tribunal o de la ley. A veces, la justicia es un acto personal, una decisión de intervenir, de no ser un espectador pasivo ante la maldad. No abogo por el vigilantismo, sino por la responsabilidad humana, la responsabilidad de proteger al vulnerable, de alzar la voz por el silenciado, de ser la luz en la oscuridad de alguien, aunque sea por un breve momento. Mi intervención salvó a una familia, pero el verdadero cambio vino de la verdad que ellos sacaron a la luz. Mi papel fue el de ser un catalizador, una chispa que encendió un fuego mayor. ¿Qué significa ser un héroe en un mundo como el nuestro? Creo que hemos complicado demasiado el término. Un héroe no es alguien sin miedo, es alguien que actúa a pesar del miedo. No es alguien perfecto, es alguien que se levanta después de caer, que aprende de sus errores y que intenta enmendarlos. Un héroe puede ser el periodista que escribe la verdad, el maestro que educa con pasión, el médico que sana sin distinción, o el trailero que decide que ya no puede seguir mirando hacia otro lado. El heroísmo está en la acción, no en la intención. Pienso en mi valiente, mi viejo camión, yaciendo en el fondo de ese barranco.
se convirtió en un monumento a mi transformación. Fue el sacrificio de mi antigua vida, de mi identidad como simple trabajador, para convertirme en un agente de cambio, aunque fuera a pequeña escala. Y al final, esa es la lección que quiero dejar a mis nietos y a cualquiera que escuche mi historia. No subestimes el poder de un solo acto de coraje. Puede que no cambie el mundo entero, pero puede cambiar el mundo para una persona. Y eso, a veces, es más que suficiente. Mi viaje comenzó con una sonrisa que escondía una terrible verdad y terminó con las sonrisas genuinas de mi familia a mi alrededor. Fui destrozado y reconstruido. Perdí mi camino y encontré mi propósito. Descubrí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que das, y que la paz más profunda se encuentra al final del camino más difícil. Mi nombre es Santiago, fui camionero, y esta es la herencia que dejo. Elige siempre el camino del coraje y la compasión, porque al final del día es el único viaje que realmente importa.